Hola y bienvenidos a Sin Imitación, un podcast donde una persona diagnosticada con esclerosis múltiple, o sea, soy yo, les cuento mi experiencia con el tema de la semana. Esta semana cuento con la experiencia de Rosana. Ella y su esposo Ali fundaron la Fundación Sonora Vive con Esclerosis Múltiple. Ella nos cuenta su experiencia con la enfermedad, ya que está casada con una persona diagnosticada de esclerosis múltiple, y espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Pues aquí tenemos a la señora Rosana. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Mucho Buenos gusto. días. Buen día. Bueno, díganos, ¿quién es Rosana? Ok, bueno, Rosana Cusin es una señora de 51 años, mamá de 3 jóvenes y esposa de una persona diagnosticada con esclerosis múltiple. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, su esposo ya estaba diagnosticado cuando usted se casó con él? No. Nosotros nos conocimos en la universidad, cuando yo tenía 18 años y él 19. Y entonces él tenía algunos problemas de salud que no sabíamos qué le pasaba o de qué era, y no tenía ningún diagnóstico. Cada cierto tiempo tenía que visitar médicos, se hacían muchos estudios y todo, pero no sabíamos qué le pasaba, porque de repente volvía a estar él muy bien. Sí. Y como si nada pasara, entonces se nos olvidaba a todos que él tenía algo, y pues lo lógico era que le achacábamos al estrés de la escuela, o algún virus, algo así, y ya, o sea, porque él volvía totalmente a la normalidad, a no tener ningún nada. ¿Eso es algo como que muy normal? Sí, esta enfermedad ahora sabemos que en los inicios de esta enfermedad, sobre todo en esas esclerosis que se les llama recurrentes remitentes, así inicia. La persona puede tener episodios, o lo que ahora sabemos que es una recaída de la enfermedad, un brote de la enfermedad. Puede presentar cierta sintomatología, como por ejemplo sentir esa fatiga que no te deja levantarte de la cama, o problemas ya a nivel motor, de sentir las piernas muy pesadas, o ese hormigueo que molesta tanto, o como sentir que se te están quemando los pies, o las manos, o dificultad para mover alguna extremidad. Todo este tipo de síntomas, incluso problemas de la vista, de repente sentir que no ves bien con algún ojo, que no logras enfocar, o visión doble. Pero así como llegan esos síntomas, así se van, desaparecen totalmente. Entonces, por eso es tan difícil, yo creo, encontrar el diagnóstico, porque como los síntomas aparecen y desaparecen totalmente, hasta a la misma persona se le olvida que tenía algo. Pero como que no queda alguna evidencia en tu cuerpo. Al principio no, por lo menos en el caso de mi esposo, los síntomas iban y venían y no dejaban ninguna secuela, nada, absolutamente. Entonces, por eso era muy difícil que cualquier médico pudiera encontrar qué era lo que estaba pasando. Y en aquel entonces, te estoy hablando que estábamos en 1989, aquí en Sonora no existía la resonancia magnética. Creo que, no recuerdo si en México en general ya habría algún resonador, pero era un estudio que definitivamente la gran mayoría ni siquiera habíamos oído mencionar. Y si en México había algún resonador, pues era algo como muy exclusivo, era un estudio muy difícil de llegar a él y carísimo. Entonces, simplemente le hicieron diferentes tipos de estudios, análisis de laboratorio, radiografías, electroencefalogramas, después potenciales evocados, cosas así. Pero no había la resonancia magnética, y pues era muy difícil cuando los síntomas se van, que el médico pudiera encontrar qué era lo que le estaba pasando. Y así pasaron 10 años. 10 años. 10 años. Más o menos una vez al año, él tenía un episodio de estos.
En una ocasión tuvo problemas de la vista, en otra ocasión tuvo una parálisis facial, en otra ocasión tenía demasiado hormigueo en el tronco del cuerpo o las piernas, o se sentía demasiado fatigado y no se podía levantar de la cama, cosas así, pero le duraban 2 o 3 días y él regresaba a la normalidad. Entonces así transcurrió nuestra vida, terminamos nuestra carrera, nos casamos, tuvimos 3 hijos. Cuando mi hija la menor nació, a los 6 meses de que ella nació, tuvo él otra recaída. Entonces, pues sí estábamos preocupados y nos alarmaba. En ese entonces ya existía la resonancia magnética, nosotros no sabíamos, pero el neurólogo que fuimos a visitar mandó a hacer ese estudio y gracias a ese estudio ya pudo diagnosticar el médico que lo que a él le pasaba era esclerosis múltiple. Okay. Entonces ya en 1998, diciembre de 1998, ya tuvo un diagnóstico él. Okay. Y desde entonces hasta acá, pues aquí estamos. Pues sí. Viviendo con nuestra nueva inquilina. Sí, aquí en el 2022-2021, una resonancia es cara. Pues, así es. Me imagino en esos tiempos, ¿no? Así es. Era un estudio muy caro, era un estudio que difícilmente en los servicios de salud pública lo tenían y para llegar a ese estudio, ya sabes, el peregrinar, ¿no? La burocracia y todo. Pero pues gracias a Dios hoy en día ya es raro el paciente que dura 1 año o 2 buscando un diagnóstico. Por lo general ahorita ya en cuestión de meses una persona puede diagnosticarse y los que corren con mucha suerte y están más bendecidos, a veces en cuestión de días tienen el diagnóstico ya, gracias a Dios. Sí. Eso ha marcado una diferencia enorme en lo que va a ser esta enfermedad. Porque, por ejemplo, mi esposo duró 10 años padeciéndola o quizá más, sin saber, sin tener medicamentos adecuados. Aparte, en aquel entonces en México solo había un tratamiento para esclerosis múltiple. A diferencia de ahora que los médicos tienen una gama muy amplia de tratamientos para saber qué es lo que requiere cada uno. Entonces, gracias a Dios la ciencia avanza, ha seguido avanzando y no para. La investigación, gracias a Dios, no para. Y cada día hay más cosas de las que los médicos pueden echar mano para que los pacientes estén mejor. Qué bueno. No sé, yo duré un mes para que me lo dijeran. Sí, o sea, no, rápido, eso es una maravilla, porque ahora ya se sabe, o sea, ya hay estudios, ya hay estadísticas que nos indican que entre más pronto una persona sea diagnosticada y más pronto tenga el tratamiento adecuado, la progresión de su enfermedad va a ser mucho más benigna y mucho mejor. Sí, me imagino. Así es, o sea, ya la esclerosis múltiple ya no es como antes. En aquel tiempo, por ejemplo, cuando mi esposo, hablar de esclerosis múltiple casi era sinónimo de discapacidad. Uh-huh. De discapacidad permanente y severa. Ahorita ya no, en realidad ya no. Gracias a Dios, la gran mayoría de las personas que cursan una esclerosis recurrente remitente van a tener una mucha mejor calidad de vida y la esclerosis no va a significar una discapacidad permanente. Entonces, pues benditos sean los investigadores, los médicos y todos los involucrados. Sí. ¿Y usted cómo lo sobrelleva todo esto? Híjole. Al principio sí le costó adaptarse a todo eso, ¿sí? Sí, fíjate que, claro que sí. Como te dije, nosotros pues éramos en ese tiempo una pareja joven, con 3 niños chiquitos, con muchas responsabilidades. Uh-huh. Entonces, cuando nos dan el diagnóstico, yo sí me asusté y me preocupé mucho porque de alguna manera yo sí sabía lo que era la esclerosis múltiple. ¿Ya la conocía antes de su esposo? Por alguna razón en la escuela me tocó estudiar un poco sobre la esclerosis múltiple, entonces sabía algo de ella y sí me asusté. Él se quedó así como que, ¿y qué es esto, no? Sí. Entonces, después, cuando él también investigó qué era, pues imagínate, fue un shock muy duro para él. Entró en una etapa muy fuerte de negación, donde no se hablaba del tema, nadie le preguntaba sobre el tema, él no quería hablar de eso, que nadie le dijera nada ni le preguntara. Él durante mucho tiempo llegó a pensar
que no tenía esclerosis múltiple, que se habían equivocado, que no era cierto, porque él físicamente se sentía bien en ese momento. No tenía ninguna secuela, no tenía ninguna recaída, había dejado alguna cicatriz importante, aparente a la vista o que a él le impidiera hacer algo. Sí. Estamos hablando que él tenía 30 años en ese entonces, con todo el ímpetu de tener los 30 años, 3 hijos y muchas ganas de trabajar y de hacer muchas cosas. Sí. Entonces, no quería hablar de eso. La que se preocupaba era yo, sí. Pero en silencio, ¿no? Y calladita. Y toda la familia alrededor de nosotros, si querían saber algo, me tenían que preguntar a mí cuando él no se diera cuenta. Porque él no quería hablar del tema, eso no existía. Entonces, mientras tanto, mientras él estaba en la negación, yo estudiaba qué era la esclerosis y qué había y qué sí y qué no, y buscaba cosas que sirvieran, que no sirvieran, menjurjes, pastillas, lo que fuera. Sí. Yo seguía buscando y buscando. Y así transcurrieron años. Y pues la enfermedad ahí está a veces silenciosa, pero ahí está. Y a veces te pega unos recordatorios. Sí. Entonces, en esos recordatorios, él empezó a tener problemas de equilibrio para caminar. Ya habían pasado algunos años, estoy hablando como de unos 6, 8 años, y empezó con estos problemas para caminar. Se caía muy seguido, porque pues de repente al caminar no lograba levantar bien su pie y pues sí. Se caía, pero pues igual se levantaba y seguía. Pero pues cada vez era más recurrente eso, las recaídas continuaban. Durante un tiempo retiraron tratamientos, cambiaban a otros tratamientos. Gracias a Dios ya fueron habiendo más tratamientos al alcance y fueron probando otras cosas con él también, pero la esclerosis continuaba. En ese momento no había estudios ya probados o testimonios o algo que probara que, por ejemplo, fumar hacía daño, y él era fumador desde muy joven. Nunca el neurólogo le dijo deja de fumar, todo lo contrario. Cuando recién lo diagnosticaron, a él le pasó lo que le pasa yo creo que a la gran mayoría, que quieres cambiar tu vida a ser una persona muy saludable, a comer mejor, a hacer ejercicio, voy a dejar de fumar, ya no voy a tomar, volverte una persona fit y todo pues de un día para otro, ¿no? Como si con eso se fuera a borrar el diagnóstico. Sí. Pero inmediatamente al dejar sus hábitos, que eran, por ejemplo, tomarse algunos tragos los fines de semana, salir con sus amigos, fumar, todo eso, lo quiso dejar. En lugar de ayudar, pues cayó como en una depresión, porque lo que a él le gustaba lo dejó de hacer. Entonces, incluso el neurólogo le dijo, Ali, vuelve a fumar, le dijo, o sea, me preocupa más la depresión en la que vas a caer que el cigarro. Y pues volvió a fumar y volvió a su vida normal, a lo que él siempre había estado acostumbrado. Ahora ya sabemos que el enemigo público número 1 de la esclerosis múltiple es el cigarro. Y que todas las personas diagnosticadas con esclerosis que fuman o que están en ambientes viciados de cigarro y todo esto van a tener una progresión acelerada de su enfermedad, y que ahí sí la esclerosis está directamente asociada, ligada a la discapacidad. O sea, esta progresión que todos van a tener por su enfermedad, con la fumada se acelera tremendamente. Él, como te digo, antes de los 10 años del diagnóstico empezó a tener problemas ya para caminar. Y tuvo que empezar a usar un bastón, por ejemplo, durante muchos años el bastón, pero no sabíamos lo del cigarro. Hasta en el año 2010, que tuvimos la oportunidad de ver y platicar y que lo viera él, el doctor Víctor Rivera, que es uno de los especialistas más importantes en el mundo de la neurología, especializados en esclerosis múltiple. Platicando con él, él ya nos entregó estudios al respecto del cigarro y la esclerosis múltiple, donde se comprueba que definitivamente el cigarro tiene que ver, acelera la progresión de la enfermedad. Si bien no se puede asegurar que sea un detonante de la misma, que sí se sospecha que pueda ser uno de los detonantes de la enfermedad, sí. Lo que sí está completamente comprobado es que hace que la enfermedad
progrese mucho más rápido que si alguien que no fuma. Esta es la primera parte de la comenta que realicé con la señora Rosana, donde me cuenta su experiencia. Para la siguiente semana vamos a conocer la segunda parte de esta comenta. Y muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado.